Querido, sí, sí es importante. ¿Por qué? Porque recordamos, hermanos, hay un texto que es bastante conocido, que ahorita vamos a ver, donde dice el Señor Jesucristo, le habla a sus oyentes, les dice, escudriñad, dice, las escrituras, porque en ella parece que hay que vida eterna. Y ellas, dice el texto, son las que dan testimonio de mí. Ahorita vamos a leer un poquito ese texto, hermanos, un poquito en relación al tema que estamos estudiando, que empezó nuestro hermano Alan la semana pasada, y que nosotros también vamos a empezar a estudiar en estas dos clases que continúan durante el mes de abril. Les voy a compartir pantalla, por favor, ahí me comentan cuando puedan verla, por favor. Creo que ahí está, no sé si la puedan ver, hermanos. Sí se ve, hermano. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces comentábamos, hermanos, este texto que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Sería importante estudiar las escrituras? Sí, es muy importante. Y da en la escritura, ¿por qué dice? Porque a vosotros os parece, dice, que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas, dice el texto, hablando del Señor Jesucristo, dice, son las que dan testimonio de mí. Pero este texto, hermanos, que es pues bastante conocido, que muchas veces citamos con respecto a la importancia de estudiar la escritura, si nos situamos debidamente en el contexto del texto, en la línea de tiempo en la que está hablando el texto. ¿Quién está hablando? Está hablando el Señor Jesucristo. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a un público principalmente y primordialmente judío. No le está hablando a los gentiles, no le está hablando a personas fuera del pueblo judío, le está hablando en ese momento, en esa línea de tiempo, en ese instante del tiempo, le está hablando a un público primordialmente judío, porque a ellos primero se les llevó las buenas nuevas, hermanos. Entonces, otra vez, dice, escudriñar las escrituras. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué escrituras? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué escrituras conocían los judíos del primer siglo, hermanos? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, dice la hermana, dice, ellos eran enseñados, ellos eran instruidos desde pequeños en la antigua ley, en la ley de Moisés. ¿Conocían el Evangelio de Mateo, Marcos, Juan, los evangelios sinópticos, las cartas de Pablo? No, ¿verdad? ¿Y por qué no? Bueno, vamos a ver una pequeña línea de tiempo, hermanos, para que entendamos por qué no. Bueno, entonces, escudriñar las escrituras, pero ¿qué escrituras? ¿Y por qué las tenemos que escudriñar? Porque ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, dice el Señor Jesucristo, si ustedes las estudian, si ustedes escudriñan las escrituras, si ustedes estudian a fondo las escrituras, van a darse cuenta que yo estoy en las escrituras, dice el Señor Jesucristo. ¿Pero qué escrituras? Si podemos ver la línea de tiempo aquí, hermanos, creo que ya la podemos ver. Empezamos desde que el Señor Jesucristo, en el año 1 de nuestra era, el nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo está hablando, Él está diciendo a los judíos, ahí en el texto que estábamos leyendo, escudriñen las escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nos situamos aquí aproximadamente entre el 30 y 33 de nuestra era, cuando le está hablando a sus oyentes judíos. Y yo les pregunto, ¿ya se habían escrito los libros del Nuevo Testamento, hermanos? ¿Verdad que no? Los primeros libros que se escribieron históricamente fueron las cartas del apóstol Pablo, que se escribieron aproximadamente entre el 50 y 60 después de Cristo. Es decir, si el Señor Jesucristo está hablando en el 30 a 33 después de Cristo, las primeras cartas de Pablo se escribieron aproximadamente 20, 25 años después. Mucho después se escriben las otras cartas de Pablo, las otras cartas del Nuevo Testamento, Santiago, Santiago, sí, las cartas de alguna que otra carta ahí, primera de Pedro, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles,
Y posteriormente los evangelios sinópticos se escriben entre el 60-70 aproximadamente de nuestra era, o sea, casi 30 años después, 40 años después de lo que está hablando Jesucristo en ese momento. Los últimos escritos fueron justamente las cartas del apóstol Juan, primera de Juan, segunda de Juan, y el libro de Apocalipsis entre el año 90 y 100 de nuestra era. Entonces, cuando Jesucristo habla, hermanos, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en esta cronología, cuando él dice, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué escrituras está hablando? No está hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había escrito, hermanos. ¿De qué escritura está hablando? ¿De qué escrituras está hablando? De la antigua ley, ¿vale? Otra vez, escudriñar las escrituras. ¿Qué escrituras? ¿Qué escrituras conocían los judíos? ¿Qué escrituras, en qué escrituras ellos habían sido instruidos? No en los libros del Nuevo Testamento, porque no se habían escrito, sino en estas escrituras, hermanos. Creo que ahí podemos ver la otra cronología. En los 39 libros del Antiguo Testamento, partiendo desde Génesis y terminando hasta el último libro, que me parece es el libro de Malaquías, si no me equivoco. En esos 39 libros, de estos 39 libros canónicos, son de los que está hablando el Señor Jesucristo cuando les dice a los judíos, escudriñen las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando de la antigua ley, hermanos. El antiguo pacto, hermanos, la antigua ley, las escrituras que los judíos conocían bastante bien porque eran instruidos desde niños en esas escrituras, en estos libros, conocían los 5 libros que conforman el Pentateuco, conocían los libros históricos, los libros de Samuel, los libros de Reyes, los libros de Crónicas, conocían los libros de los profetas, conocían los libros de jueces, los libros intermedios entre el reinado de Saúl y de David, Proverbios, los libros poéticos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, todos estos libros ellos los conocían, hermanos. Este antiguo pacto, esta antigua ley, ese Antiguo Testamento, según palabras del propio Señor Jesucristo, da testimonio de quién era Jesucristo, hermanos. ¿Qué importancia tiene esto ahora en nuestra era cristiana? Porque creo que a muchos se nos ha dicho, oye, pues es que nosotros ya no seguimos esos libros, debemos seguir los libros del Nuevo Pacto. Ahora yo lo que estoy diciendo aquí, pues no estoy diciendo, hermanos, que dejemos de lado los libros del Nuevo Pacto, no. Sabemos, hermanos, que la antigua ley era imperfecta, eso lo hemos estudiado muchas veces. Era imperfecta y eso lo abunda Pablo en sus escritos. Era la sombra de lo que había de venir. Fue abolida, ¿cuándo? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Así lo abunda Pablo en sus escritos. Y cuando es abolida esta ley, se nos da una nueva ley perfecta, completa, un nuevo pacto, el cual fue sellado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos también que mucha de la doctrina de esa nueva ley, de ese nuevo pacto, está en los evangelios y en los escritos de los apóstoles. Entonces, ojo aquí, hermanos, para que no me malentiendan, ni yo tampoco me explique mal. No estoy diciendo que ignoremos el nuevo pacto, ¿no? Eso sería un error decir esto. En el nuevo pacto está la doctrina de la nueva ley que es perfecta que Cristo nos dio. Pero lo que sí estoy diciendo es, hermanos, que para los judíos en el tiempo en que Jesucristo estaba hablando, y cuando él declara en Juan 5:39, escudriñen las escrituras, no está hablando de los libros que se escribieron posteriormente a su muerte. Está hablando de los libros que ya se habían escrito antes, partiendo desde el libro de Génesis hasta el último libro de los profetas, que es el libro de Malaquías. Y otra vez la pregunta, ¿por qué será importante, hermanos, que estudiemos, en este caso, a Jesucristo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, ahora en nuestra era cristiana? Es importante porque viene a corroborar, hermanos, viene a reafirmar, a darle validez, escuchen bien, al nuevo pacto que nosotros ahora obedecemos en nuestra era cristiana. La antigua ley era sombra,
un antecedente, ya lo decía el hermano Alan en las clases anteriores, el protoevangelio, un primer prototipo, un evangelio primitivo, era la sombra de lo que había de venir. Ahora, esa sombra, hermanos, ese antecedente del nuevo pacto, habla también de Jesucristo. Y por esa razón nosotros, creyentes, nacidos bajo el nuevo pacto, es importante que estudiemos el pacto antiguo, porque viene a reafirmar la fe en el evangelio que nosotros ahora tenemos. Ya lo decía el hermano Alan en la clase pasada, ¿qué es el evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Entonces, por eso es importante, hermanos, que entendamos, porque a veces decimos, bueno, ¿y ese tema como para qué? Si ya sabemos que es Jesucristo. Bueno, porque claramente dice la Biblia, hermanos, que el antiguo pacto también reafirma y confirma quién es el Señor Jesucristo. Por eso es importante estudiarlo. Y por esa razón, entonces, ya partiendo desde allí, entonces sí vamos de lleno al tema, hermanos, porque el tiempo corre. Vamos a empezar a estudiar a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero, y bueno, vamos a ver, hermanos, algunas figuras. Bueno, esto lo puse aquí, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Lo voy a mencionar al final, pero de todas maneras lo menciono también al principio. El Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto, era una figura de lo que había de venir. ¿Sale? Era una sombra de lo que había de venir. Entonces, en el Antiguo Pacto, hermanos, hay muchas sombras de lo que iba a ser la vida de Jesucristo. Nos daba el hermano Alan un ejemplo, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, de la simiente de la mujer. Cuando el Señor le dice que la descendencia de la mujer iba a aplastar, dice, a la descendencia de la serpiente. En ese caso es una alegoría, un símbolo de Jesucristo venciendo en la cruz el reinado de Satanás. Pero también hay muchos símbolos a través de toda la escritura. El primer sacrificio, Noé y el arca, es un símbolo del Mesías. La bendición dada a Abraham, ¿sí? Que veíamos, estudiábamos la clase pasada. Melquisedec, la orden de Melquisedec es una figura del Mesías. El ángel del Señor, el cordero sacrificial que sustituye a Isaac, cuando Isaac iba a ser sacrificado. Cuando Jacob, hermanos, pelea con un ser divino y ese ser divino le da su bendición. ¿Y qué dice Jacob? Muerto soy, dice, porque he visto a Dios cara a cara. Es una señal, hermanos, una figura del Mesías. El Silo, que mencionaba el hermano Alan la clase pasada, y así hay muchas figuras a través, fíjense, desde el libro de Génesis, pasando por la ley de Moisés, la zarza ardiente, el yo soy, la columna de fuego, el maná, hermanos, porque ¿qué dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan? Yo soy el pan que descendió del cielo, ¿no es así? ¿No así dice Jesucristo, hermanos? Todo esto es un símbolo, una figura de lo que había de venir. Y todo esto lo vemos repetidamente, fíjense, desde el libro de Génesis, pasando por la era mosaica, pasando por la época histórica de Israel, pasando por los profetas. Hay muchas figuras, hermanos, del Mesías, de lo que iba a ser su vida y su obra aquí en la tierra, hermanos. Entonces, todo esto lo vamos a estudiar más con calma en la próxima clase. Les estoy dando ahí un previo de lo que vamos a estudiar más a fondo. Nos llevaría mucho tiempo estudiarlo todo, pero brevemente vamos a sentar las bases el día de hoy para lo que estaremos estudiando adelante. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, hermanos, y comentar el tema de esta noche, vamos a hacer una oración para que todo lo que digamos el día de hoy, hermanos, sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Así como estamos, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, hermanos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, Dios eterno, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso, Padre Santo, por medio de esta oración nos dirigimos hacia ti, primeramente agradeciéndote, Señor, por todas las bondades, por todo tu amor. Bendito Dios, gracias por este tiempo, por esta vida, por estos momentos, bendito Dios, porque tú en tu infinita misericordia, Señor, nos has dado la vida y la voluntad también para poder estar aquí y poder edificarnos en tu bendita palabra. Señor, que lo poco o mucho que aprendamos en esta noche, primeramente sea para la honra y gloria de tu bendito nombre,
para edificación de cada uno de tus hijos. Y asimismo, bendito Dios, para que podamos conocer y cumplir tu santa y bendita voluntad en todo momento. Gracias te damos, bendito Dios, por tus bendiciones. Todo esto te lo pedimos, todo esto te lo rogamos, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nada más denme un momento, hermanos, porque ahí tengo algunos problemas con la presentación. Voy a volver a compartir. Un minuto. Ahí está. Ahí va de nuevo. Bien. Bien, vámonos de lleno al tema, hermanos. Entonces ya vimos, hermanos, que es importante estudiar a Jesucristo en las Escrituras, en este caso, en el Antiguo Pacto. Como todas las cosas, hermanos, para que podamos entender la importancia de por qué es importante ver a Jesucristo a la luz de las antiguas Escrituras, como todo hay que iniciar desde el principio. ¿Qué principio me dirán ustedes, hermanos? ¿Cómo empieza la Biblia, hermanos? Alguien que me diga, por favor. ¿Cuál es el primer capítulo y el primer versículo de la Biblia? ¿Alguien me puede decir, por favor? En el principio era Dios, y con Dios estaba el Verbo, y el Espíritu de Dios trabajaba, se movía. Génesis capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1, Sí. es el inicio de la escritura. Dice, en el principio, dice, ¿qué hizo Dios? Dice, creó Dios, gracias hermana Gloria, creó Dios los cielos, dice, y la tierra. Luego viene lo que comentaba la hermana Gloria, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Y de repente en el versículo 3 algo espectacular pasa. ¿Qué dice Dios? Dice Dios, dice, sea la luz, dice. Y en ese instante en que lo dijo fue la luz. Esos 3 versículos, hermanos, ese es el principio de la gran historia de la Biblia. Es el principio de las Escrituras tal y como los judíos la conocían. Un inicio espectacular donde se introduce al Dios Todopoderoso, al Supremo Creador, Señor de todas las cosas. Pero, ¿y si yo les dijera, hermanos, que durante el principio estaba Jesucristo? Ahí estaba Jesucristo. ¿Usted me creería, hermana? Ya lo comentó la hermana Gloria. Ya se me adelantó. Pero sí, efectivamente, allí en ese evento que describe la Biblia, Jesucristo estaba presente, hermano. ¿Y dónde lo dice? ¿Dónde dice que estaba presente Jesucristo? En el texto que comentaba nuestra hermana Gloria. Dice, Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era ¿quién? Era el verbo, dice. Cuando todo fue creado, es este principio que acabamos de ver aquí. Cuando Dios crea todo lo que existe, hermanos. En ese principio, dice, estaba el verbo, dice. Y el verbo, dice, era con Dios. ¿Y quién era el verbo, hermanos? Y el verbo era Dios. En ese inicio, en las primeras letras de lo que se escribe de la Biblia, cuando el Señor crea todas las cosas, ahí también estaba Jesucristo. Dice, ese es el principio con Dios, dice, y luego dice, fíjense lo que dice, todas las cosas, en el contexto del texto, todas las cosas, ¿por él quién? Por el verbo. Fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido, dice, fue hecho. Desde los primeros versículos de la Biblia, vemos que ya Jesucristo estaba ahí. ¿Y cómo sabemos que es Jesucristo? Porque posteriormente en el versículo 14 dice que este verbo, dice el verbo, se hizo hombre, dice, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, dice, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era o quién es el verbo, hermanos? Jesucristo es el verbo. Jesucristo el verbo, dice, él estaba desde el principio. En el texto que acabamos de leer hace un momento, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas, dice, por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho.
Entonces vemos que desde el inicio, hermanos, de la misma Biblia, en el inicio de las escrituras que los judíos conocían, ya estaba presente Jesucristo. Algo que es fascinante, hermanos. Como desde el inicio de la escritura Jesucristo ya está presente. Y posteriormente, como vimos hace un momento, a través de toda la Biblia hay figuras de Jesucristo, hermanos, porque toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, gira alrededor de Jesucristo, hermanos. Muy bien. Ya habiendo comentado esto, hermanos, una breve introducción de que desde el inicio de las escrituras Jesucristo estaba presente. Entonces vamos a partir desde el último texto que nos está comentando nuestro hermano Alan. En algunos puntos me voy a ir rápido porque el tiempo nos está ganando y ya lo vimos la clase pasada, no voy a abundar tanto. Y en otros puntos sí me voy a detener un poquito más. Vamos a estudiar este texto, hermanos. Este texto es el que vamos a estudiar hoy. Es un texto que ya vimos en la clase pasada. Lo voy a retomar, pero lo vamos a volver a repasar. Juan capítulo 8, versículos 55, versículos 59. Le voy a pedir a nuestro hermano Adolfo que me ayude a leerlo. Sí, hermanos, dice, pero vosotros no le conocéis al Padre, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Gracias, hermano Adolfo. Fíjense cómo dice Jesucristo, hermanos, en esos tres versículos que tengo aquí en azulito. El primero de ellos, que estábamos estudiando en la clase pasada, que ahí nos explicaba nuestro hermano Alan, la promesa hecha a Abraham. Empieza diciendo Jesucristo, dice, Abraham, vuestro padre, dice, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Otro texto misterioso, confuso, si así le queríamos decir. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Estos tres textos, hermanos, revelan una gran enseñanza respecto de quién era Jesucristo. Ya vimos que Jesucristo aparece en los primeros versículos de la Biblia, en el libro de Génesis. Ahora estamos viendo, si nos vamos de la creación al periodo de los patriarcas, vemos que también Jesucristo dice que él relaciona su vida con la promesa hecha a Abraham. Entonces, nada más repasando un poquito, no me voy a meter tanto a esto porque ya lo vimos la clase pasada que nos explicaba ahí nuestro hermano Alan. ¿Sí recuerdan, hermanos y hermanas, cuál fue la promesa hecha a Abraham? ¿Alguien que me pueda mencionar rápidamente? ¿Cuál fue la promesa hecha a Abraham que estudiamos la clase pasada? Que sería padre, que tendría un hijo, y él sería el padre de muchas naciones. El padre de muchas naciones, ¿verdad? Que es su descendencia, la descendencia de Abraham, en él serían benditas, dice, todas las naciones de la tierra. Una promesa que podemos ver en Génesis 12 y en Génesis 13, donde el Señor Jesucristo le promete, dice, te convertiré en una gran nación, dice, te bendeciré, dice, y serás de bendición para todos, dice, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, dice, y en ti, dice, serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y esto, el apóstol Pablo lo interpreta de esta manera, dice, vamos a leer ese texto, hermanos, está en la versión, la traducción al lenguaje actual. Le voy a pedir a nuestro hermano Adolfo que me ayude a leerlo. Sí, hermanos, dice,
Sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes, la Biblia decía que Dios también iba a aceptar a los que no son judíos, siempre y cuando pusieran su confianza en Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones. Ahora bien, la promesa que Dios le hizo a Abraham era para él y para su descendiente. La Biblia nos dice que las promesas eran para sus descendientes, sino para su descendencia, la cual es Cristo. Bien, gracias, hermano Adolfo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Cómo interpreta él la promesa dada a Abraham? Pablo dice que en la descendencia de Abraham, esto es en Cristo, porque Cristo, hermanos, Jesucristo, era un descendiente directo de Abraham. Los judíos decían, hijos de Abraham somos. Y sí, puede ser por el linaje o propiamente la genealogía, pues pudieran ser descendientes directos o indirectos de Abraham, pero el que sí era descendiente totalmente directo de Abraham era Jesucristo. Él era también un descendiente de David. Y todo el linaje lo traía directamente, la descendencia como tal, directa de Abraham era Jesucristo, en él se cumple la promesa. Y gracias a él, hermanos, gracias a Jesucristo, todos aquellos que confiamos en él, todos aquellos que ponemos nuestra fe en él, también somos hechos hijos de Abraham por la promesa dada a Abraham, hermanos, que en su descendencia serían benditas todas las naciones, todos aquellos que tuvieran su fe o pusieran su fe en el Señor Jesucristo. Eso, les digo, lo vimos la clase pasada, no voy a abundar tanto en esto, pero es importante que lo repasemos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo menciona a Abraham, aquí en el versículo 56 del capítulo 8 de Juan, cuando él dice que Abraham, vuestro padre, dice, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo es que Abraham, hermanos, vio el día del Señor y se gozó? En primer lugar, dicen los estudiosos bíblicos, él lo vio directamente a través del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. ¿Cómo dirán ustedes, hermanos? Cuando cuando la esposa de Abraham da a luz a su hijo Isaac, ellos ya eran ancianos, hermanos. Biológicamente ya no podían tener hijos, ya eran de una edad muy avanzada. Y sin embargo, Dios cumple la promesa a darles un hijo que iba a seguir la descendencia de Abraham y de la cual, de esa descendencia es descendiente directo Jesucristo. Esa es una. Y la otra es, Abraham, hermanos, era un hombre de fe. Por fe, él abandonó su tierra para ir en pos de un lugar al que Dios lo dirigía. Por fe, él confió en Dios y Dios hizo que a una avanzada edad ellos tuvieran descendencia. Por fe, él obedeció a Dios cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo. Él fue y estuvo a punto de cumplir ese mandamiento. Él era un hombre de fe, hermanos. Y él a través de la fe, que eso lo menciona el libro de Hebreos, a través de la fe, él vio, hermanos, efectivamente vio y estaba convencido que a través de su descendencia iba a haber redención para toda la humanidad. Así lo expresa el libro de Hebreos. ¿Por qué decimos entonces que él vio el día del Señor, lo vio y se gozó? A través de su fe, dice, porque Abraham, y aquí lo aclara el libro de Hebreos, dice, esperaba aquella ciudad, dice que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por fe también, aunque Sara, es decir, la esposa de Abraham, no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, recibió fuerzas para ser padre porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, dice, aunque ya próximo al fin de sus días, dice, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, que no se pueden contar. ¿Quiénes son esos descendientes tan numerosos como las estrellas y como la arena del mar? Ojo, hermanos, no son los judíos. ¿Quiénes son? Somos nosotros, hermanos, los creyentes.
Nosotros, a través de la fe en Jesucristo, hermanos, hemos llegado también a ser partícipes de la promesa hecha a Abraham y hemos llegado a tener también esa bendición. Entonces, cuando dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, está hablando que Abraham, a través de la fe, pudo ver el día del Señor, el cumplimiento, hermanos, de esta promesa a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí queda clara esta parte, hermanos? Ya eso es algo que se vio la semana pasada. Les digo, no voy a abundar tanto en esto. Ya lo explicó más a fondo nuestro hermano Alan. Pero a través de la fe, hermanos, Abraham pudo ver el cumplimiento de esta promesa a través de Jesucristo. Donde sí vamos a abundar un poquito más en los versículos siguientes. Versículo 57 dice, entonces los judíos le dijeron los judíos, dice, aún no tienes 50 años, dice, le están hablando a Jesucristo, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Porque cuando habla Jesucristo, pues daba la impresión de que él ya había conocido a Abraham. Yo les pregunto, hermanos, ¿será que Jesucristo haya conocido a Abraham, hermanos? ¿Quién era Jesucristo? Ya lo vimos hace un momento. ¿Quién era El Jesucristo? creador de la vida humana. Abraham es su creación, parte de su creación, igual que no. Jesucristo era el verbo, ¿verdad? El que creó todas las cosas, ¿verdad? Él siempre ha existido. Él era, es y será. Entonces, si sabemos quién es Jesucristo, pues no nos debe de asombrar ese texto. Probablemente le asombraba a los judíos. Le preguntan, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Vamos a leer algunos textos, hermanos, que quiero que tengamos en mente antes de que sigamos descifrando ese texto. Vamos a leer primero ese texto. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice que a Dios, dice, nadie le vio jamás. Sin embargo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. Y si parafraseamos el texto, hermanos, lo hacemos una paráfrasis del texto, entonces diríamos así, a Dios el Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno, es decir, que está en comunión íntima con el Padre, Él le ha dado a conocer. Una afirmación del Señor Jesucristo que creemos que es verdad. Otro texto, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, si seguimos la línea del texto, en Él, es decir, en Jesucristo, habita ¿qué, hermanos? Corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muy bien, entonces tengamos en mente estos dos textos. El primero, a Dios el Padre nadie le vio jamás. Sin embargo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Segundo texto, dice, porque en Él habita, ¿en quién? En Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Teniendo estos textos en mente, entonces volvemos a leer. ¿A qué se refiere cuando dice, aquí en el versículo 57, dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y recordamos un texto que está justamente en Génesis de la vida de Abraham, cuando a él, hermanos, se le aparecen 3 varones. Génesis capítulo 18, versículo del 1 al 3. Fíjense cómo dice el texto, es curioso el texto, es un texto que llama la atención, porque literalmente dice, la Reina Valera, y así lo traducen también las otras versiones, dice, entonces dice, el Señor. Y otras versiones lo traducen como Jehová, el nombre de Dios, Yahvé. Se le apareció a Abraham. Y nosotros nos preguntamos, oiga, pues no que a Dios nadie le ha visto jamás.
Y entonces, ¿quién se le apareció a Abraham? Y recordamos el otro texto. En él habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. Pero vamos a leer el texto, hermanos. Génesis capítulo 18, del 1 al 3. Dice, después el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de la tienda, dice, en el calor del día. Al levantar los ojos vio que allí, dice, junto a él habían 3 varones. Al verlos rápidamente, se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra y dijo, fíjense cómo dice Abraham, Señor, y la traducción original de este texto es Yahvé, Jehová, si en verdad te he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de este siervo tuyo. Algunos eruditos bíblicos, hermanos, han querido traducir esto y efectivamente es algo que en términos religiosos se conoce como una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es la aparición, la manifestación del Dios vivo. Y otros eruditos han ido más allá diciendo que es una aparición de la deidad, porque eran 3 personas, pero ahí hay un pequeño error, porque otra vez, al Padre, a Dios Padre, nadie jamás la ha visto. El Espíritu Santo es espíritu, no se puede ver. Pero hay una persona de la deidad, hermanos, la cual aclara Pablo, dice, en él habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. Y Juan capítulo 1, versículo 1 dice que el verbo fue hecho, ¿qué? Perdón, capítulo 1, versículo 14, dice, el verbo fue hecho carne. Algo tangible, algo físico que nosotros podemos ver. Entonces, si nosotros analizamos este texto, hermanos, con los textos que leíamos hace un rato, si seguimos la línea del contexto, en el versículo 19 se nos da la respuesta de quiénes eran 2 varones, eran 3 varones, pero 2 de esos varones eran ángeles. El versículo 19 da la respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos varones se aparecen ante Lot y le piden, le explican, están con él y lo protegen de lo que iba a acontecer en Sodoma y Gomorra. Entonces, si 2 de esos varones eran 3 varones, 2 eran ángeles, entonces la pregunta es, ¿quién era el otro, hermanos? ¿Quién era el tercer varón? ¿Por qué Abraham le dice Señor? ¿Por qué en la escritura sí literalmente aparece como Señor, como Yahvé, como Jehová? ¿Quién era entonces, hermanos? Ojo, a Dios, Padre, nadie jamás la ha visto. El Espíritu Santo, pues es espíritu. Pero hay una persona de la deidad, en el cual habita, dice, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Si vamos captando, hermanos, vamos a seguir leyendo el texto, porque el texto no termina ahí. Seguimos leyendo, hermanos. Génesis capítulo 18, versículo 16, 22, dice que aquellos varones, dice, se fueron de allí, dice, miraron en dirección a Sodoma, dice, Abraham los acompañaba, y otra vez, la palabra Yahvé, que se ve en el escrito original, dice, entonces dice, el Señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Recuerda la promesa hecha a Abraham. Yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Y otra vez la palabra Yahvé, Jehová. Entonces el Señor Yahvé le dijo, puesto que el clamor contra Sodoma y Gomorra va en aumento y su pecado se ha agravado demasiado, voy ahora a descender allá para ver si lo que han hecho corresponde a las quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Y aquellos varones se apartaron de allí, es decir, los 2 ángeles se dirigen hacia Sodoma y Gomorra, donde se encuentran a Lot posteriormente en el capítulo 19, pero Abraham, dice, seguía estando de lado, hermanos. Interesante, ¿verdad? Es bastante interesante este texto.
Así entendemos un poquito más ese texto de Juan 8:57, cuando le preguntan a Jesucristo, aún no tienes 50 años, dice, ¿y has visto a Abraham? Y nosotros respondemos que sí, absolutamente. Él ha visto a Abraham. ¿Y Abraham lo habrá visto a él? Muy probablemente también responderíamos que sí, hermanos. ¿Sí vamos a entender, hermanos? Son interesantes esos textos del Antiguo Testamento. Revelan, hermanos, que Jesucristo ya desde antes, hermanos, estaba haciendo la obra del Señor. Es hasta ahora en nuestra era cristiana, y eso lo reafirma el libro de Hebreos, cuando habla, dice, de los héroes de la fe, que ellos quisieron ver, dice, quisieron contemplar lo que nosotros, hablando Pablo, el autor de los Hebreos, dice, lo que nosotros hemos contemplado ahora, la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, pues el Señor Jesucristo, quien es el verbo hecho carne, quien es el Dios Todopoderoso, pues ya desde antes, hermanos, Él estaba obrando junto al Padre. Muy bien. Vamos a ver algunos textos, hermanos. Esto no es el único texto, hermanos, que habla de aquellos que vieron a Dios cara a cara. Ya mencionamos un texto aquí con Abraham. Está también el caso de Jacob en Peniel, cuando pelea con aquel varón que pues no quería dar su brazo a torcer Jacob, ¿verdad? Y quería la bendición de aquel ser. Y hasta que tercamente dice que estaba llegando la mañana y le dice, está bien, te voy a bendecir. Dice, lo bendijo allí, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, cara a cara, dice, y fue librar a mi alma. ¿A quién vio Jacob, hermanos? Si a Dios Padre nadie lo ha visto. Si el Espíritu Santo es Espíritu. Pero hay un ser, hermanos, que es en él corporalmente, dice, está toda la plenitud de la deidad. Otro texto, hermanos, en la era mosaica, dice, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla, una imagen del monte Sinaí. Lo que vemos aquí en la imagen es el monte Sinaí. Dice, subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron, fíjese cómo dice el texto, vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies, dice, como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, dice, y comieron y bebieron. ¿A quién vieron Moisés y los ancianos? Si a Dios Padre nadie jamás lo ha visto, hermanos. Son preguntas interesantes, hermanos. Y también en los profetas, hermanos, con los profetas. Isaías, cuando Isaías ve la gloria de Dios, dice Isaías, ay de mí, dice, que soy muerto, dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto, fíjese cómo dice, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. ¿A quién vio Isaías, hermanos? Esto lo vamos a estudiar más a fondo la próxima clase, porque el Nuevo Testamento da la respuesta de a quién vio Isaías. Y otra vez, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hermanos. Muy bien. Entonces, respondieron a la pregunta que si respecto a Abraham, dice, le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Pues sí, seguramente él lo ha visto, vio a Abraham, y seguramente también Abraham lo vio a él. Muy bien. El último texto que vamos a estudiar, porque ese todavía es mucho más explícito que los otros. Los otros textos, hermanos, Juan capítulo 8, versículo 56, es un recordatorio de la promesa hecha a Abraham, que Jesús era la promesa hecha a Abraham, hermanos. Versículo 57, él da a entender, hermanos, que él existía desde mucho antes y que incluso los patriarcas lo habían conocido a él. Pero ya el versículo 58, por si sutilmente no habían entendido las palabras del Señor Jesús, el versículo 58 es todavía mucho más explícito, hermanos. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy.
Y le voy a preguntar a una hermana, a nuestra hermana Lili, si está por ahí, nuestra hermana Lili. Sí, hermano. Hermana Lili, ¿por qué cuando el Señor Jesucristo dice esas palabras, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy, ¿por qué lo quisieron linchar los judíos? Porque pensaban que estaba blasfemando. ¿Y en qué manera estaba blasfemando, hermano? Porque pensaban que, como él decía que él era Dios, él decía yo soy, entonces ellos pensaban que él estaba blasfemando en contra de Dios. O sea, ellos nunca, pues no creían que él era Dios. Gracias, hermana Lili. De nada. ¿Por qué quisieron linchar los judíos a Jesús, hermanos? Porque ellos entendieron la magnitud de lo que él estaba declarando, ¿verdad? Uh-huh. Ellos reconocían, eso es un hecho, hermanos, a pesar de que no les caía bien y lo veían como un enemigo, lo veían como alguien que se oponía a ellos reconocían aún así que Jesucristo era un gran profeta, reconocían que Jesucristo era un gran maestro. Pero ojo, hermanos, hombre grande, sí, pero hombre al fin y al cabo. Cuando él declara aquí en este versículo de manera explícita, él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron la magnitud de lo que él está declarando. Fue una bomba prácticamente para los judíos. Si ellos no habían entendido que él era la bendición hecha a Abraham, si ellos no habían entendido que él existía mucho antes que Abraham y durante el tiempo que vivió Abraham, sí entendieron lo que él dijo en el versículo 58. ¿Por qué? Porque ellos conocían las escrituras en las que ellos fueron instruidos. Y las escrituras en las que ellos fueron instruidos decían algo como esto. Ayúdame a leer, por favor, hermano Adolfo, por favor. Ya con este texto vamos a ir cerrando, hermanos. Sí, dice Éxodo 3, 13, 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando el Señor Jesucristo declara estas palabras, hermanos, y él dice, antes que Abraham fuese, yo soy, literalmente estaba diciendo lo que dice el versículo 14 de Éxodo capítulo 3. Él estaba declarando de manera explícita que él no solamente era un profeta, que él no solamente era un maestro, sino que él era la representación corporal del Dios todopoderoso que ellos conocían, de aquel Dios todopoderoso que los libró de Egipto. Él era y es, hermanos, el Hijo de Dios, y ellos estaban ante la presencia corpórea de aquel yo soy, de aquel Dios todopoderoso del Antiguo Testamento. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, de la importancia de estudiar la antigua ley, hermanos. La antigua ley viene a corroborar que efectivamente Jesucristo era y será el Hijo de Dios por toda la eternidad, hermanos. Entonces, esta es una breve introducción, hermanos. La próxima clase, hermanos, y esto pues ya viendo estudiar un poquito esos textos, pues nos hace un poquito más de sentido los textos que ahí comentaba nuestro hermano Alan respecto a la profecía de la venida del Señor Jesucristo. Dice, un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas dice, pero tú, Belén, Éfrata, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, dice, en Israel. Y fíjese cómo dice el texto, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él es el Hijo de Dios, hermanos. En el principio, dice Juan, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hermanos. Y así lo afirma la Escritura en todos los textos que veíamos, en todo el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, pasando por los libros de la ley,
pasando por los libros históricos, pasando por los profetas, en todo el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el último libro de Malaquías, están los símbolos y figuras de aquel que había de venir a traer redención para la humanidad, hermanos. Entonces, por eso es importante que estudiemos el antiguo pacto, hermanos, para que nuestra fe sea afirmada en el Hijo de Dios, hermanos, que nos trae salvación. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos lugar a los comentarios, dudas, preguntas. Hasta aquí le vamos a dejar. Si Dios permite, estaremos estudiando más a fondo en la próxima clase. Que el Señor les bendiga, hermanos.